Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios sea con todos nosotros. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras. Hoy es el 6 de abril del 2025. Estamos en la congregación de las Mitas. Vamos a continuar con la serie secuencial. Dice, serie secuencial. Estamos bien, ya llevamos con estos 3 domingos. Los otros domingos anteriores estábamos viendo la membresía y la importancia de la Iglesia de Cristo. Ya está en YouTube. Para los hermanos o amigos que me ven en YouTube, ya pueden checar mi canal, que les interese. Aquí también. Entonces, porque ahí ya están explicados los otros 2 temas. Todo lo que aquí desarrollamos, lo que yo desarrollo, es secuencial, no es relativo. O sea que agarramos un tema y lo vamos analizando de acuerdo a las Escrituras. Entonces, como ya vimos que la Iglesia universal, que la Iglesia local, ahora vamos a ver un tema bien importante, que es por qué mueren las congregaciones. Es decir, nosotros aquí en este estudio que vamos a continuar, vamos a hacer una autopsia de un cuerpo muerto del pueblo de Dios. Vamos a ver por qué mueren las congregaciones. Vamos a ver las causas, hermanos, las causas. Pero antes de entrar con las causas, vamos a ver el análisis del pasaje que está en Apocalipsis. En el capítulo 3, versículo 1 al 6, que es el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. Miren, hermanos, la iglesia de Sardis era una de las 7 iglesias de Asia Menor. Ya deben de saber los hermanos que más bien, ¿verdad? Que ya saben de eso. Eso está en Apocalipsis. ¿Sí? En Apocalipsis. Entonces, Cristo dejó un mensaje a esas iglesias por medio de su ángel, a través de la pluma del apóstol Juan. Acuérdense que el tiempo de Juan era el año 96, aproximadamente. Ya te había ayudado, era el año 96. Cristo había muerto en el año 33. Entonces, el apóstol Juan era el más chiquito de todos. Entonces, el de menor edad, entonces él fue desterrado por la persecución a la isla de Patmos. La isla de Patmos está en el mar Egeo. Hay que saber geografía bíblica. Entonces, y ahí estuvo él, y entonces ahí fue revelado por Cristo a través de su ángel al apóstol Juan la revelación. Apocalipsis quiere decir de revelación. ¿Qué hizo el apóstol Juan? En resumen, el apóstol Juan tenía que alertar a todas las iglesias de Cristo que había hasta el año 96, porque ya el apóstol Pablo había recorrido toda esa región de Asia Menor, que es Turquía, y él había dejado establecido iglesias, pero ya se estaban muriendo, se estaban corrompiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Juan? Se escribe ese libro por medio de esta revelación que se llama Apocalipsis y hace un análisis de las 7 iglesias de Asia Menor. Esas 7 iglesias, hermanos, representan, y dijo Cristo que nos iban a servir a nosotros como ejemplo. Y un ejemplo de ellas que vamos a ver es la iglesia de Sardis. Es una iglesia viva por fuera y muerta espiritualmente por dentro. Por eso es bien importante analizar y hacer la autopsia. Ahorita les voy a explicar, que ya saben ustedes que es la autopsia. Entonces, ¿por qué mueren las congregaciones en la iglesia de Cristo? En este lugar se reunía una iglesia que ya está muerta. Es la supervisión de Cristo a las iglesias. Cristo, a través de su ángel, supervisaba las iglesias y luego hizo el reporte. Y vamos a analizar el reporte que hizo de esa iglesia muerta. ¿Es? Viva por fuera, muy animada, hacían esto y esto otro, pero por dentro
estaba espiritualmente muerta. ¿Por qué? Porque ya no había sana doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso la iglesia en Sardis? Porque en esa época, cuando había persecución de muerte, los mataban. Entonces, los varones, para quedar bien con los paganos, agarraban todas las cosas malas sobre doctrina falsa, para tener bien y contento a las demás creencias, y así no los mataban. Y es lo mismo que pasa hoy. Ya en la iglesia de Cristo se está corrompiendo, vienen falsas doctrinas. Por eso nosotros debemos estar bien identificados con esta iglesia de Cristo, identificándonos con la verdadera iglesia de Cristo, y que sepan ustedes distinguir para no caer en la apostasía. Entonces, ese es el asunto. ¿No? Miren, la reputación de esa iglesia, usted la veía por fuera, muy estimada, mucha gente, pero eso es lo que la gente ve, muy animado, pero su carácter, que es lo que Dios ve, o sea, lo de adentro, el comportamiento, era malo. Ese es el resumen cortito. ¿Sí? Esa es la iglesia muerta. Miren, ¿por qué digo todo eso, maestro, querido, y todo eso? Vamos a ver los antecedentes. Esos son los antecedentes que ya los vimos el domingo pasado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque vamos a entrar en Apocalipsis. Vamos a analizar Apocalipsis. Acuérdense que no cualquiera entra en estos temas. Si ustedes agarran información de donde sea, que no sea verdadera de la iglesia de Cristo, entonces se van a confundir, porque el Apocalipsis, la mayor parte, casi todas las sectas lo agarran como si fuera literal, como si fuera todo lo que dice, que si fuera real, que no es figurado, no entienden eso. Entonces ellos hablan de los 1000 años, el rapto, y que la bestia y todo eso. Pero tiene cada uno su interpretación. Hago una aclaración. Todo este estudio está basado en comentaristas específicos de la Iglesia de Cristo de 1940 a 1930. Entre ellos está el hermano Bill Rees. El hermano Bill Rees ya falleció, y el hermano Wayne Barton. El hermano Bill Rees fue el que introdujo, uno de los que introdujeron la iglesia de Cristo aquí en México, empezando en Torreón con los hermanos Figueroa. El hermano Humberto lo conocía y todos sus hermanos del hermano Humberto. Entonces él fue, y él tiene desglosado los análisis completos. Si yo agarro cualquier información y paso al frente, está mal, porque lo voy a confundir, voy a agarrar de lo que dicen los bautistas y que el milenio y que los 1000 años, y hay confusión. Esto lo tenemos que analizar cuidadosamente. Entonces, es lo que voy a explicar. Mire, pero los antecedentes a lo que yo voy. Fíjense bien, aquí tenemos a un lado la Iglesia Universal, no parece muy rápidamente en 2 minutos. Que se les quede y se les grabe, que ya está en video y lo pueden ver en el canal. Todos los cristianos, todos los convertidos a Cristo en todo el mundo somos el cuerpo espiritual de Cristo, y esa es la Iglesia Universal. Es Cristo en la cabeza. ¿Sí? Es importante que en la Iglesia Universal Dios quita a los apóstatas. Dios los quita. Los quita, los elimina. El que no está conmigo desparrama, dice Cristo. Entonces, esa es la característica. Y el que mismo permanece será echado fuera como pámpano, dice el apóstol Juan. Dice bien una característica. La otra característica de la Iglesia Universal es que abarca vivos y muertos. Si no me entienden ahorita, ustedes miren que tengo comentado para que lo vean despacito en ese video, lo vimos el domingo pasado. Entonces, es importante que la Iglesia Universal sepan ustedes que esa no va a ser destruida. La Iglesia Universal la componemos todos en el mundo. No tiene lugar de reunión. ¿Por qué? Porque para eso está la iglesia local, donde se escoge para la iglesia local. Entonces, Satanás en la Iglesia Universal no puede contra la Iglesia Universal, no va a morir. ¿Sí? Entonces, ya les expliqué, lo ven en el otro video. Ahora, el contraste con la iglesia local. La iglesia local, esa sí puede ser destruida. Por eso voy a hablar de la iglesia muerta, me dice bien. No crean que estoy hablando nomás así. Las iglesias locales pueden morir. ¿Sí?
Por ejemplo, la iglesia en Sardis, y lo está diciendo Apocalipsis 3, del 1 al 6, que lo vamos a analizar. No obstante, en las iglesias locales, Dios nos ordena que sea quitado del medio de nosotros el que cometa pecado. O sea, en las iglesias locales, si un hermano tiene pecado y nadie quiere decirle nada, pues entonces nos regaña, porque el apóstol Pablo ya lo está analizando en 1 Corintios capítulo 5. Acuérdense, en 1 Corintios capítulo 5, allí en Corinto, en la iglesia, había un hombre que era miembro y que estaba más que nada estaba casado o juntado con la esposa de su papá, incesto más que nada. Y entonces toda la gente, pues comulgaba con él y todo, no le hacía el caso, o sea, no le decía nada. Por eso aquí hay exhortación, hermano. La exhortación que nos dan nuestros hermanos, Toño, hermano Jesús, directamente. Hay que hacer caso, porque para eso estamos aquí, para la exhortación. Entonces el apóstol Pablo lo regaña y dice: ¿qué pasó con esto? Ustedes no están cumpliendo con los mandamientos, están permitiendo que exista eso, que sea apóstata ese. Y lo sacaron, le quitaron la comunión. Por eso está la disciplina bíblica en la congregación, que después se describe. Entonces, por eso en las iglesias locales sí se quita del medio al que tiene pecado. Primero se le hace la disciplina, ¿verdad? Claro, eso es paso. Pero aquí en la iglesia de universal, ahí no se permite nada, porque ahí nomás son fieles. En la iglesia universal nomás son fieles y abarca vivos y muertos. Entonces, eso es lo que les quería explicar como un antecedente para que tengamos en la mente. Entonces, regresamos ya al estudio. Dice bien. Entonces, aquí vamos a analizar el pasaje de Apocalipsis 3, 1-6, del 1 al 6. Está un poco complicado, pero estudio es estudio y clase es clase. Así es que si no les gusta, pues duérmanse, ¿verdad? Muy bien. Pero si no, al que le guste, ahí lo va a tener el video y va a ser lo mejor explicado. Ok, entonces, continuamos. Mira, ¿por qué mueren las iglesias locales? Antes yo de entrar con el Apocalipsis 3 del 1 al 6, para que ustedes tengan una vista previa de lo que vamos a ver en otra clase que sigue. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué mueren las congregaciones? Yo diría, no lo voy a explicar del todo, nomás voy a dar los títulos, porque ese es un tema que vamos a seguir. Ya tenían Octavio Migrado, dice, las iglesias mueren por indiferencia. Una breve explicación, ¿qué es indiferencia? Les vale, se van para allá y todo. Ustedes se duermen, no les interesa nada. Vienen y nomás calientan la banca. Entonces es la indiferencia. Eso lo vamos a analizar completamente, de ahí sale un tema. Segundo, fíjate bien, las iglesias mueren por mundanalidad. Mundanalidad quiere decir que tienes un pie en la iglesia y otro en el mundo. Quieres tener dos amos. Lo vamos a explicar. La otra, esto es bien importante. Las iglesias mueren porque no se predican. Y dice ya, yo tenía todo el consejo de Dios que dijo el apóstol Pablo. Todo. El evangelio consiste del evangelio positivo y del evangelio negativo. El evangelio positivo es el que te dice: tú serás salvo si eres bautizado y fiel hasta la muerte. Negativo, pero si no, serás condenado. Muchas iglesias, muchos exponentes no quieren decir eso porque tienen miedo a que se le vaya la gente. Entonces no están presentando todo el consejo de Dios. Cuando uno lee el texto, tiene que decirlo completo, no mucharlo. A mí ya me han muchado eso. Entonces, para ellos tener gente, ¿ves? Y que no se les vaya porque se van a aprender, o sea, la audiencia, esto y el otro, pues predican lo que ellos quieren escuchar. Muchas de las iglesias, cuando habla de indiferencia, también habla precisamente de la indiferencia de nosotros cuando alguien es un adulterio entre las parejas, que luego se divorcian, se vuelven a casar y pues, a final de cuentas, un arrepentimiento verdadero tiene que ser o vuelves
o te quedas solo. Ese es el arrepentimiento verdadero. Eso que está comentando mi hermano es el matrimonio y las segundas nupcias. Ese tema ya lo tenemos en el video. Busquen ahí, vamos ahorita con este 111, fíjense bien. 111 videos del 22 de septiembre del 2022 que mi esposa me está filmando. Ya están esos videos 112. Es importantísimo porque con eso ustedes, mis dos sobrinos que predican y de ellos agarran un video y tienen en su casa, tienen una televisión grande y ahí hacen los cultos para enseñar, para entrenar. Y eso que está diciendo el hermano ya está. Ese es un tema fuerte y muy bueno que es el matrimonio bíblico, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miren, estamos en este punto. Las iglesias mueren porque no se predica todo el consejo de Dios para no herir a la audiencia. Dice bien, ¿qué quiere decir eso? Cuando la iglesia, dice bien, no usa toda la armadura de Dios. Fíjese bien, la armadura de Dios. Está escrito. Para rechazar la apostasía, empaña la espada del Espíritu. Empañar quiere decir la guarda. Si ustedes se fijan ahí, está un personaje, tiene una espada. Esa espada, vamos a ver, la espada del Espíritu. Si ustedes analizan Efesios 6, del 6:11, nomás lo voy a dar rápido. Esa es la espada del Espíritu, porque tiene dos filos. Ya digo la mano Sergio, que si tú por un lado te cortas y por el otro también, ¿verdad, mano? O sea que como tiene dos filos es peligrosísima, tú mismo te puedes matar. Entonces, nosotros como miembros, pues le escondemos la espada del Espíritu para no decir todo el consejo de Dios. Entonces dice, fíjate otra vez, cuando la iglesia no usa toda la armadura de Dios para rechazar la apostasía, empaña la espada del Espíritu por no predicar todo el consejo de Dios, para no herir sentimientos de la hermandad, al no predicar el evangelio negativo, por temor a que se vayan y se ofendan las personas. Por ejemplo, ahí estamos viendo lo que es por ejemplo, la parte de arriba es el yelmo de la salvación, y así hay cada parte. Ese es otro estudio que ya lo tenemos. Entonces, es nomás para que sepan una de las causas. La otra, y ahí está el texto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros no tenemos toda la armadura, pues el diablo nos va a caer. Entonces, dice bien, entonces ese es el punto. Otro que vamos a leer, estamos hablando de los puros títulos, es un preview. Entonces, las iglesias mueren porque los exponentes no adornan la doctrina en todo. El apóstol Pablo le dijo a Tito, te exijo que adornes la doctrina en todo. ¿Qué quiere decir? Que debemos estudiar, los que exponemos, prepararnos, ¿ves? Prepararnos, como ya hacen los hermanos aquí, ¿ves? Entonces, bien, lo mejor preparados que podamos, ¿verdad? Lo mejor. Eso es lo que quiere decir eso. Porque si no preparamos las cosas, hagan de cuenta que, pues si yo doy aquí un revoltijo, pues no van a entender. Entonces, tenemos que llevar una secuencia, hermanos. ¿Sí? Ok. Entonces ese es el punto, eso lo vamos a ver. Las iglesias mueren por mala dirección. ¿Por qué? Porque los varones, cuando no hay ancianos, a veces no son muy espirituales y toman ciertas decisiones. Eso lo vamos a ver. Nomás estoy poniendo por título. Las iglesias mueren porque entra la apostasía. ¿Ves? ¿Por qué? Porque dejan entrar a que otra iglesia, pues sus ancianos, le influyan sobre la de aquí de nosotros. ¿Ves? Esa no tiene blindaje. Por eso la iglesia local está blindada, ya lo dije. Ya lo vemos ahí en los otros videos anteriores. Otro punto. Las iglesias mueren, dice bien, porque las clases de Biblia se hacen como un revoltijo o mezcolanza sin secuencia temática. Dice bien, por eso todos los 111 videos que llevamos aquí tienen secuencia temática, si ustedes los analizan. Ya ahorita me está haciendo el favor el Octavio y luego ellos ya van a tener los videos
Si alguno de los varones quiere, con mucho gusto, ahí está, yo ya soy grande, y eso no nos sirve. Entonces, es importante que en las clases se les dé importancia, qué están dando las mujeres, cuáles son los temas, qué están dando los jóvenes, qué estamos dando aquí. Es importante que tenga esto una secuencia temática. Ok, continuamos. Mire, las iglesias caen por falta de entrenamiento y formación de maestros de clase de Biblia. Una iglesia es fuerte cuando tiene clases de Biblia con sana doctrina y consecuencia temática. Esa es una iglesia fuerte. Ustedes aquí se están alimentando. ¿Ves? Entonces, pero si no hay quien nos exprese, por eso necesitamos entrenar y formar. Ya estamos grandes. Entonces yo estoy viendo que a ver qué hacemos. Lo que yo pueda, lo que ustedes me puedan ayudar y así vamos. Entonces ya estamos, los hermanos ya estamos grandes, el hermano Jesús y hermano Roberto ya no más chavales, ¿quién sería? Pues Javier, allá hay, pero Javier sigue dando. Entonces, ¿por qué no hay por falta de entrenamiento? Ahora, miren, voy a analizar tantito esto, porque dirán ustedes, bueno, pues para eso está la MED, pero para empezar, dice bien. La falta de entrenamiento y formación de maestros bíblicos, miren cómo está, produce la muerte de una iglesia local. La responsabilidad de formar maestros, de entrenar, es de la iglesia local. Punto. ¿Y quién nos lo dice? ¿Por qué? Porque en una iglesia, en una escuela, para empezar no es bíblica, Cristo no fundó ninguna escuela. Y en esas escuelas está correcto, los enseñan algo 3 años. Entonces yo un poquito. Y aparte, o sea, deben enseñar a todos. ¿Por qué no ponen a las hermanas? A mí, ¿por qué no invitan? ¿Por qué no invitan al hermano Antonio? Agarran puro chamaco. Entonces, vamos a ver bíblicamente. Él les va. Mire, cuando la congregación no se ocupa de formar maestros y maestras de clases de Biblia, producirá cristianos ignorantes. Si no es un maestro de clase de bíblica de santa doctrina, producirá cristianos ignorantes y mutilados en el conocimiento de la palabra de Dios. Mutilados quiere decir que pues no te lo sabes todo, no se medias, hermano. Sí, hermano. Si entran los jóvenes que quieren entrar, pero los manipulan diciendo sobre esto no puedes hablar. ¿Qué más? O sea, así es la escuela de la MED, o cualquier otra escuela, pero habla de Torreón. Los manipulan sobre situaciones donde no se deben de meter para evitar, ellos dicen, discusiones. Miren, por eso no quieren predicar por el consejo de Dios. ¿Qué es lo que hacen esas iglesias? Hacen la iglesia madre. Y dice bien, la iglesia madre quiere tener iglesias hijitas y quieren poner ahí sus representantes para tener un control. Está prohibido. Ahora les voy a decir bíblicamente cómo refutamos. Dice bien, la manera bíblica, vamos a ver, la manera bíblica de propagar el evangelio, cómo dicen las escrituras. Dice bien, es con el entrenamiento y formación de maestros bíblicos en la iglesia local. Nomás. La única escuela de predicadores y maestros de Biblia es la que Cristo fundó con sus discípulos. Fíjese bien, ahí está Jesús con sus discípulos, ¿cómo le hacía él? Los enseñaba siempre. Entonces, los cuales, como por ejemplo, el hermano Pablo o el apóstol Pablo, dice, fue el que encargó a Tito y a Timoteo que buscar y entrenar en la enseñanza de la palabra de Dios a hombres idóneos. Punto. Fíjese bien. O sea, él le dijo, tú busca y selecciona quién va a ser anciano, quién va a ser maestro. Un anciano es un maestro que es apto para enseñar. Y vamos a ver el texto. Ahí está, 2 Timoteo 2:2. Bien. Entonces dijo Pablo, busca hombres idóneos para que siguieran ese manteniendo encendida la antorcha del Evangelio,
que Cristo predicó, lo cual debe seguirse haciendo hasta que Él venga por segunda vez. Aquí, en la iglesia de Cristo, no se van a acabar las clases hasta que venga Cristo. Si Dios me llama, tiene que haber otro. Eso no se debe acabar, porque si no puede morir, hermanos, la congregación. Y esa es lo que vamos a analizar, causas. ¿Y cuál es la receta que nos da Cristo para que no mueran? Dice bien. Entonces, ahora sí, vamos a analizar 2 Timoteo 2:2. Fíjate bien librado, fíjate bien Octavio, todos ustedes, hermanos. Mire, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. No dijo, esto encarga la mente. No dijo eso, la otra. Dijo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Punto. ¿A dónde te haces con ese texto? Ahora dice, vamos a analizar lo que dice, lo que has oído de mí. El apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo, dice, lo que has oído de mí quiere decir la predicación y enseñanza que Pablo había dado. Porque Pablo es el apóstol de los gentiles, nombrado directamente por Cristo. Y luego dice, encargar, ¿qué le decía encargar? La enseñanza apostólica, que es incambiable. O sea, la enseñanza apostólica es la doctrina de Cristo, incambiable, que no se debe modificar. ¿Sí? Entonces dice, esa enseñanza no puede cambiar ni admitir nuevas doctrinas, porque de otra manera no sería apostólica, sino de hombres modernos, nada inspirados. ¿Sí? Si yo me toco una doctrina mía humana, pues ya no sirve. Por eso la doctrina apostólica es incambiable. Ahora, cuando dice a hombres fieles, hermano, fíjense bien, ese contexto indica, si eres fieles, no sencillamente hombres creyentes, son fieles y son creyentes, pero también confiables. ¿Por qué confiables? ¿Ves? Ahí le va. Y por eso, porque bajo las pruebas de la vida, en aquel tiempo, entre los paganos en el primer siglo, y hoy en las tentaciones del mundo actual, esos creyentes que son confiables, los confiables, aunque le tengan problemas, persecuciones, que la familia no les quiera hacer caso, que los hijos tampoco, que los hermanos tampoco, que la mujer, la esposa, tenga otra idea. Esos que son varones creyentes, fieles, confiables, idóneos, esos son los que perseveran en la predicación de la verdad, no importa cómo. Eso es lo que le quería decir la pluma del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Ahora vamos a analizar lo que dice que sean idóneos. Quiere decir competente. Aquí debe haber ministros competentes del Nuevo Testamento. El hermano Figueroa, el hermano Somé, los predicadores de sana doctrina, y muchos y miles conocidos son por Dios. Mira, competente quiere decir, la persona debe ser no solamente confiable, dice bien, sino también con suficiencia en conocimiento. Ahí les va. Cuando dice, no, pues yo para que no se vayan, pues qué ganan con saber mucho si no lo practican. Claro, debemos hacer eso. Pero no lo dan como excusa, dice, pues qué. ¿Para qué explico tanto? ¿Ves? No es necesario tener el conocimiento. Pues sí, hermanos, el conocimiento es una de las 7 cualidades divinas. A la virtud, ¿qué dice? Conocimiento, etcétera, etcétera. Por eso el pueblo de Israel murió, lo hizo Oseas, por falta de conocimiento. Si a ustedes no se identifican qué son la iglesia de Cristo, pues puede venir la secta y nos va a confundir. Ven los testigos de Jehová. Y si ustedes no tienen los textos y no saben cómo rebatir, los van a confundir y se los van a llevar, como está pasando ahorita. Entonces, por eso deben ser idóneos, que sean con suficiencia en conocimiento y habilidad para comunicar la verdad a otros. Muchas veces yo sé mucho, pero no sé cómo transmitirlo. Eso es importante, por eso hay que ver. Aquí los hermanos que pasan, todos. David tiene su método de su papá, bien organizado, ya trae el micrófono para que se oiga.
el hermano Toño dice número 1, número 2, número 3, y bueno, ahí te va. Ves todos, el hermano Roberto, el casidero no sé, el hermano Jesús, todos los que pasan, todos, Miguel, nomás tomen en cuenta eso, que debemos estudiar, ¿sí? Ok, mira, dice, y ese texto lo vamos a comunicar con 1 Timoteo 3:2, que dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, poseedor y apto para enseñar. Esta cualidad de enseñar a otros no creen que se desarrolla de la noche a la mañana, hermanos. Es un talento que si no lo ponemos, si no empezamos, ese talento se desarrolla, hermanos, se desarrolla y se afina a ganar experiencia. Por ejemplo, yo llevo más de, antes de que mi canal original de Tomás llevaba 1000 videos, hermanos, desde el 2006. Ya en el 2022 lo firmaron, y empezamos, mi esposa y yo con esto, y ya llevamos 115. Entonces, pero como empecé, ya no estoy igual que como estoy ahorita. Uno va a dar más experiencia en transmitir el conocimiento, en transmitirlo, esa es la habilidad. Pero si no ponemos nuestros talentos a trabajar, pues ahí se van a quedar. No sabemos, hay unos que cantan muy bonito, muy bien, están entonados, ¿qué ganas? Vamos, hermano Baltasar, todos, las hermanas también, son poquitas, pero ahí están, ¿bien? Entonces, dice, ese es el punto que les quería decir en cuanto a esta, que la falta de entrenamiento y por información de maestros bíblicos, ¿cómo está la gente? ¿Sí? Ya me quedo aquí. Bien. Vamos a empezar con la autopsia de la iglesia en Sardis. Vamos a iniciar, no lo voy a terminar, pero vamos a dar una parte. Vamos a ver el desglose de Apocalipsis 3, que estas 7 iglesias, el apóstol Juan anduvo ahí, y estaban en Anatolia, así se llamaba Turquía, ¿verdad? Anatolia, era una ciudad Sardis. Sardis era una ciudad antigua en Asia Menor, capital del reino de Libia. Fue un importante centro comercial, administrativo y cultural. Miren, el libro de Apocalipsis dirige 7 cartas a 7 iglesias en Asia Menor, que es la actual Turquía. ¿Sí? Entonces, cada carta fue proclamada por Jesús y registrada por el apóstol Juan. Hagan de cuenta, todo lo que dice Apocalipsis y las cartas estas fueron proclamadas por Jesús. Se las entregó al ángel, y el ángel se las entregó al apóstol Juan. Y el ángel supervisó todas las iglesias, las tomó como una muestra, hermanos, ¿sí? Para que nos sirvieran de ejemplo a nosotros. Ahí vamos a ver, ahorita en particular, esta iglesia en Sardis, que fue una iglesia muerta. Pero hay otra muy importante que, si Dios me lo permite y ustedes quieren, es la iglesia Tibia. Y se viene la iglesia Tibia, que también lo vamos a analizar si Dios quiere. Entonces, el apóstol Juan, como un antecedente, ministró a estas 7 iglesias hasta su arresto en Éfeso, por las autoridades romanas, y luego fue enviado a la isla griega de Patmos, donde vivió en el exilio y escribió el libro de Apocalipsis. Sardis estaba a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. Por ahí está también el apóstol Pablo. Mire, está en la iglesia de Laodicea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna y Éfeso. Cada una tiene su particularidad y su consejo. Para que se les quede en la mente. Apocalipsis, hermano, repito, quiere decir revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Dios dio esta revelación a Cristo. Cristo la entregó a su ángel para que éste la entregara a Juan el apóstol. Hay congregaciones que están muertas como la iglesia de Sardis. Al igual que ella, algunas tienen buena reputación y un gran pasado. Fueron muy importantes. Ahí están esas iglesias mismas allá en Turquía. Ahorita vas a Turquía, casi no hay iglesias de Cristo ni en Jerusalén. Una que otra. Porque murieron. Entonces dice, se reúne cada día del Señor
que observan los actos de culto que se describen en el Nuevo Testamento, el pan y las oraciones, pero que si las vemos por dentro, están espiritualmente muertas. Y esas son las causas que vamos a analizar. Ok. Miren, por eso, el análisis resumido gótico, que esa iglesia en Sardis, su reputación, la reputación de una iglesia es lo que las personas ven. Qué bonito, y que cantan, y que hacen esto, tienen esto, y juntas y todo, y que hacen para allá excursiones, ¿cuánto? Es lo que el hombre ve. La reputación de ellos era buena, pero su carácter, su comportamiento, su espíritu interior, es lo que Dios ve que era malo. ¿Ves? Por eso esa iglesia era viva por fuera y muerta espiritualmente por dentro. ¿Ves? Entonces ese es el asunto que vamos a analizar. Mira, ahí está. ¿Por qué digo yo autopsia? La autopsia de una iglesia muerta es la autopsia de un grupo muerto del pueblo de Dios, para que ustedes y nosotros todos veamos que es posible, si no nos ocupamos de enseñar sana doctrina y evangelizar. Primero nosotros, luego vamos a evangelizar. Ayúdennos todos a evangelizar, hermano, porque ese es el trabajo, no nomás aquí adentro. Entonces a evangelizar por el medio que podamos, así como puedan ustedes. Sí, a veces, como les digo, hermanos enfermos, vienen, su presencia nos anima, repartan, hablan como puedan, por el medio que puedan. Miren, en nuestra sociedad, cuando se encuentra un cadáver y la causa de su muerte no es conocida, de inmediato el médico forense ordenará hacerle una autopsia. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Ok, dice, una autopsia no solo dará la causa inmediata de la muerte, sino que también dará la lista de las causas que contribuyeron a la muerte. En este estudio, hermanos, vamos a hacerle la autopsia a una iglesia muerta y veremos las causas inmediatas de su muerte y algunos factores que contribuyeron a él. Ese es el análisis. ¿Sí bien? Ok. Bien, antes de entrar con el análisis contextual de Apocalipsis 3, del 1 al 6, les voy a dar el panorama. ¿Cómo reportó? ¿Cuál fue el reporte de Cristo como supervisor de esa iglesia? Lo hizo a las 100, pero de esa iglesia, de Sardis, hagan de cuenta, el primer paso es lo que te explican los seis textos que vamos a analizar, es la descripción de Cristo. Describe a Cristo. ¿Cómo es Cristo? Fíjense bien, tengan cuidado, porque aquí vamos a ver el Espíritu de Dios, hermanos. Son temas que no se dan, tan difíciles, pero yo estoy investigando y analizando y con fuerzas de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la descripción de Cristo? Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Pues, ¿qué quiere decir 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? Hermanos, el número 7 quiere decir divino, completo, sagrado, en la Biblia. Entonces, fíjense bien cómo analizaba el supervisor. El supervisor Cristo. Primero hace una descripción de él, después hace la crítica. Eso, te estoy checando. No, pues tú tienes esto. Es lo que hace el doctor, el médico forense. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso esa iglesia, por fuera viva, muy animada, muchos. Aquí somos poquitos, pero pura sana doctrina, hermanos. Eso es lo bueno. ¿Ves? Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es la crítica que hace luego el supervisor, o sea, el inspector Jesucristo. Dice bien, y luego les hace, ahí te va la advertencia. Yo le digo al hermano Jesús, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no hallaron tus obras perfectas delante de Dios. Y analizó Cristo, tus obras no son perfectas. Te estás entrando con el paganismo,
ya está entrando la apostasía. Punto. Ya lo está analizando. Ese es el tercer punto. Y luego después le hacen un llamado. Porque fíjense bien, hermanos, en esa iglesia en Sardes, hagan cuenta que el 98% estaban torcidos, torcían las escrituras, estaban torcidos, pero había un remanente, dice bien, un remanente, había poquitos que sí eran fieles y llevaban la sana doctrina. Por eso es la esperanza que tenemos nosotros en la iglesia de Cristo, que aunque los demás la mayoría, anden que para allá, que clínicas y que esto y que el otro, con dos, uno que esté fiel, con eso hay esperanza de que la iglesia no muera. Y eso es lo que les dice en ese llamado. Y luego ya que les dice eso, les da la promesa. La promesa dice, el que venciere será vestido de las blancas. El que venciere. O sea que primero, otra vez, ahí les va, se presenta Cristo, su identidad. Después dice, ¿quién soy yo? Dice Cristo, yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Una entrevista de 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Y consta de 7 cosas que lo vamos a ver, porque lo dijo Isaías. Dice bien, todos los profetas tenían el Espíritu de Dios, pero no al 100%. Nomás Cristo tenía 100% todo el Espíritu de Dios. Dice bien, entonces, Él hace su descripción, otra vez, hace la crítica como cualquier supervisor, muchos de aquí son supervisores, mecánicos, ahí está Roberto, él hace el análisis de su motor y luego dice las causas y empieza a hacer la organización. Entonces, hace el diagnóstico, date cuenta, luego la advertencia, dice, no, pues esto está mal. Y luego después les hace el llamado a que permanezcan fieles, síganle, ¿ves? Arrepiéntanse, dice, y permanezcan fieles. Y luego al último les dice, ¿cuál va a ser mi ganancia? ¿Yo qué gano? Háganse cuenta aquí, ustedes dicen, no, pues usted está brillando y yo que gano, no me quedo con nada. Yo les dejo los videos y ahí está eso. Vienen aquí a predicar, predican y yo que gano. Aquí se debe tener un documento, sobre todo no lo que es normal, pero cuando hay campañas, o empresas hacen campañas, pues que dejen el escrito, pues yo que gano. Yo que gano que vaya a salir hasta Europa, aquí me ayudan. Entonces, ese es el asunto. ¿Ves? Así está, como está el panorama, ya me quedan 2 minutos y todavía no entro a lo que es el análisis. Bien, para no confundirlo, mejor voy a dar un planeta tantito a la primera parte que dijimos que es el saludo y la identificación, la descripción de Cristo. Y dice bien, está muy interesante esto porque es de Apocalipsis. Ya dijimos que es una iglesia muerta, ya lo vimos. Dice, vamos a analizar el primer versículo, el 3.1, la primera parte dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Qué dice? Bueno, eso que está diciendo ahorita la flechita es la descripción de Cristo. O sea, Cristo está diciendo eso, que él dice, es la descripción de Cristo. Es el que tiene los 7 espíritus de Dios, hermanos. Fíjense bien. Y luego dice, ¿qué es lo que dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es lo que estamos analizando. ¿Sí? Y eso lo vamos a analizar después, ese pedacito. Entonces, continuamos con este primera parte del texto. Dice bien, dice, la iglesia en Sardis es mencionada en el libro de Apocalipsis, donde Jesús le envía un mensaje a los cristianos de esa ciudad. Ya están dando ese mensaje, que ese mensaje sirva actualmente, hermano. Para eso lo dijo Cristo. Lo hizo así ese análisis, esa supervisión, para que nosotros viéramos y nos lo aplicáramos a nosotros también. Ese es el punto. Ok, entonces continuamos. Dice, ya les dije que Apocalipsis quiere decir revelación, se les quiere. Y Dios dio esta revelación a Cristo. Cristo le entregó a su ángel para que éste la entregara a Juan el apóstol. ¿Sí? Ok. Mire, Jesucristo, hermanos, se presenta aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice bien, el autor sagrado quiere significar, cuando dice eso, fíjate bien, cuando ya tengo su fíjate lo que dice,
El autor sagrado quiere significar con estas expresiones el poder absoluto de Cristo que Cristo tiene sobre las iglesias y todos los cristianos. Por eso es la plenitud. Fíjese bien, Cristo. Por eso es lo que quiere decir ese primer parrafito. Los 7 espíritus de Dios. Ok, ahora dice, entonces, resumiendo, Jesús aparece en Apocalipsis como un cordero que fue inmolado. En Apocalipsis se analiza así, hermano, un cordero que fue inmolado. Si ustedes analizan el libro, así dice. Pero, dice bien, lo dice Apocalipsis 5:12. Ya se está acabando el tiempo. Y el Espíritu Santo aparece en Apocalipsis como los 7 espíritus de Dios. Eso es lo que voy y a lo que voy a darle seguimiento el próximo domingo. Aquí nomás lo voy a dar brevemente, pero lo voy a repetir porque es para que casi no se dice esto. Mira, ¿quién es el profeta mesiánico? Isaías. Isaías predijo todo lo que iba a pasar a Jesús. ¿Está de acuerdo, hermana Rafaela? ¿Verdad? Dice, ¿qué dice Isaías 11:2? Dice, y reposará sobre el Mesías el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En el resumen, hermano, ese es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu por el cual hablaron los profetas, porque el Mesías había de ser profeta. ¿Sí? El Mesías Cristo es un profeta. Entonces todos los profetas tenían ese Espíritu de Dios, pero no todos tenían las 7 cualidades esas. Miren, el Mesías tenía todo, hermano. Sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, son todos espíritus. Espíritu de Dios, espíritu de poder, de conocimiento y temor de Jehová. Entonces, con eso nos quedamos, hermano, y continuaremos el próximo domingo, si Dios quiere, y pongan atención a esto, porque está bueno para entenderlo, porque es Apocalipsis. Dios lo bendiga. Amén. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro
din cielo.